Instaló cámaras creyendo que la niñera era el problema. Las grabaciones revelaron algo que lo destrozó. Su hija lloraba sola, culpándose por la muerte de mamá. Él nunca lo supo, nunca la escuchó. Marcelo Fuentes tenía todo lo que el dinero podía comprar. Una mansión imponente en el barrio más exclusivo de Buenos Aires, autos importados, empresas prósperas y respeto en el mundo de los negocios. Pero dentro de aquella casa perfecta había un sonido que lo enloquecía cada día, el llanto constante de su hija. Luciana tenía 5 años y lloraba. Lloraba al despertar, lloraba durante el desayuno, lloraba cuando jugaba sola, lloraba antes de dormir. Y cada lágrima de aquella niña era como una acusación que Marcelo no sabía cómo enfrentar. Es puro capricho, repetía para sí mismo mientras ajustaba la corbata frente al espejo. Manipulación. Estas niñeras la han malcriado completamente. Aquella mañana de lunes, Marcelo bajó las escaleras de la mansión con la mandíbula tensa. Desde el segundo piso ya podía escuchar. Luciana estaba llorando otra vez. Era la 17ª niñera en 2 años, y él tenía la certeza absoluta de que ésta también sería despedida. Señor Fuentes, la niñera actual, Marta González, apareció en la sala con Luciana de la mano. La niña tenía los ojos rojos e hinchados, la naricita goteando. Luciana no quiere desayunar. «No quiero». Luciana sollozó, limpiándose la cara con el dorso de la mano. La señora hizo panqueques, y mami los hacía diferentes. Marcelo apretó los puños. Ahí venía de nuevo. Mami, siempre mami. «Luciana, tu madre murió hace 2 años», dijo con una frialdad que hizo encogerse a Marta. «Necesitas superarlo. Deja de llorar por todo». «Pero yo no me acuerdo cómo los hacía». La niña insistió con la voz quebrada. «Entonces no comas», Marcelo respondió tomando su maletín ejecutivo. «Pero termina con este escándalo». Se giró hacia Marta con ojos duros. «Hablamos cuando regrese». Y salió, dejando atrás el sonido amortiguado del llanto de Luciana. En el auto camino a la oficina, Marcelo llamó a su asistente. «Fernanda, publica un anuncio para niñera nuevamente, mismas especificaciones de siempre». «Señor Fuentes, esta es la 17ª. Ya sé cuántas son», explotó. Luego respiró hondo. «Disculpa, solo publica el anuncio». La verdad que Marcelo no admitía ni para sí mismo era simple y devastadora. No sabía lidiar con el llanto de Luciana, porque cada lágrima era un espejo de su propio sufrimiento que se negaba a sentir. Cuando Elena murió en aquel accidente terrible, Marcelo decidió que la mejor forma de proteger a Luciana era enseñarle a ser fuerte, fuerte como él. Lo suficientemente fuerte para no desmoronarse, lo suficientemente fuerte para no llorar. Pero Luciana tenía apenas 3 años cuando perdió a su madre, y ahora, con 5, seguía siendo solo una niña que no entendía por qué papá se enojaba cuando ella extrañaba a mami. La primera niñera después de la muerte de Elena duró 3 semanas. «El Señor necesita dejar que Luciana exprese sus sentimientos», había dicho. Despedida. La segunda duró 1 mes. «Luciana solo necesita más atención». Despedida. La tercera, la cuarta, la quinta, todas llegaron a la misma conclusión que Marcelo se negaba a aceptar. El problema no era Luciana, era él. Las miman demasiado. Marcelo se justificaba. Crean dependencia emocional. Luciana necesita aprender a ser independiente. Pero la verdad era que Marcelo tenía miedo. Miedo de acercarse a Luciana y verla como la hija que perdió a su madre. Miedo de sentir su propio dolor al reconocer el dolor de ella. Miedo de amar completamente y perder otra vez. Entonces, eligió el camino más fácil: culpar a las niñeras. Aquella tarde, cuando regresó a casa, encontró a Marta esperando en la sala con expresión decidida. «Señor Fuentes, necesito hablar». Él ni se quitó el saco. Ya sabía lo que venía. «Luciana es una niña maravillosa», Marta comenzó, eligiendo las palabras con cuidado.
pero está sufriendo, necesita ayuda profesional, terapia. Lo que necesita es una niñera que no la mime tanto. Marcelo cortó. Te la pasas abrazándola cada vez que llora. Eso solo empeora las cosas. Llora porque siente dolor, señor Fuentes. Perdió a su madre y por eso mismo necesita aprender a ser fuerte. El mundo no va a tener piedad de ella. Marta tomó su bolso con dignidad herida. El Señor está criando a una niña que tiene miedo de sentir, que cree que llorar está mal. Eso no es fortaleza, señor Fuentes. Eso es crueldad. Está despedida, Marcelo dijo con voz helada. Puede retirarse. Cuando Marta salió, Marcelo subió hasta el cuarto de Luciana. La niña estaba acostada en la cama, abrazada a un osito de peluche gastado que había pertenecido a su madre. Luciana. Ella giró su rostro, los ojos rojos, pero no estaba llorando en ese momento. Papi, Marta se fue. Mañana viene una niñera nueva. Esperaba alguna reacción, llanto tal vez, o enojo, pero lo que vio fue peor. Resignación, una aceptación cansada en los ojos de una niña de 5 años que ya había visto a 17 mujeres entrar y salir de su vida. Está bien, Luciana dijo bajito, apretando el osito. Ella también se iba a ir de todos modos. ¿Por qué dices eso? Porque todas se van, papi. Cuando lloro mucho se van. Es porque necesitas dejar de llorar por todo, Luciana. Lo intento, papi. Te juro que lo intento. Entonces, intenta más fuerte. Y salió del cuarto antes de poder ver la expresión destrozada en el rostro de su hija. Esa noche, Marcelo no pudo dormir. Se quedó en el estudio, bebiendo whisky y mirando la foto de Elena en su escritorio, la única foto que permitía mantener visible. Se parece a ti, murmuró a la imagen. Mismos ojos, misma manera sensible. Tú también llorabas fácil. Pero no terminaría esa línea de pensamiento. No podía, porque si admitía que Luciana era sensible como Elena, tendría que admitir que estaba castigando a su hija por tener las mismas cualidades que había amado en su esposa. 3 días después, Sofía Navarro tocó el timbre de la mansión Fuentes a las 8 de la mañana en punto. Tenía 29 años, cabello castaño recogido en una cola simple, ropa modesta pero limpia y una determinación en los ojos que venía de quien había enfrentado la vida dura desde siempre. El mayordomo la condujo hasta el estudio de Marcelo. Señorita Navarro. Marcelo ni levantó los ojos de los papeles. Veo aquí que no tiene experiencia con familias de alto nivel. No, señor. Trabajé cuidando niños en guarderías y luego como niñera en hogares más sencillos. ¿Por qué quiere trabajar aquí? Sofía respiró profundo. La honestidad era todo lo que tenía. Porque necesito el empleo, señor, y porque amo cuidar niños. Marcelo finalmente la miró. Había algo directo en esta mujer, sin rodeos, sin falsas promesas. Mi hija Luciana tiene 5 años y llora constantemente. Es difícil. Las niñeras anteriores la mimaron demasiado, crearon una dependencia emocional enfermiza. Su función será corregir eso. Sofía frunció el ceño. ¿Corregir cómo, señor? No cediendo a los llantos, no abrazando todo el tiempo, enseñándole a ser fuerte, independiente, resiliente. Necesita disciplina, no mimos. Disculpe que pregunte. Sofía eligió las palabras con cuidado. Pero la madre de Luciana murió hace 2 años. Y antes de que pregunte, no, Luciana no necesita terapia, necesita aprender a superarlo. El mundo no tiene piedad de nadie. Sofía sintió un apretón en el corazón. Ya lo entendía todo. El problema no era Luciana, era este hombre quebrado que no sabía cómo lidiar con su propio dolor. Señor Fuentes, ¿puedo conocer a Luciana antes de aceptar? ¿Aceptar? Arqueó una ceja. Todavía no está contratada. Exactamente. Quiero conocer a la niña antes de decidir si quiero el empleo. La audacia sorprendió a Marcelo. Ninguna de las otras niñeras había puesto condiciones. Muy bien, sígame. Subieron hasta el cuarto de Luciana.
La niña estaba sentada en la cama, dibujando en un cuaderno. Cuando vio a su padre, todo su cuerpo se puso rígido. «Luciana, esta es Sofía. Podría ser tu nueva niñera». La niña levantó los ojos. Eran color miel, pero cargaban una tristeza demasiado profunda para 5 años. «Hola», Luciana dijo bajito. «Hola, Luciana». Sofía se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «¡Qué dibujo tan lindo! ¿Qué estás dibujando?». Luciana miró a su padre como pidiendo permiso para responder. Marcelo asintió impaciente. Es mi mami, con flores». «Tu mami debía ser muy hermosa». «Lo era». Los ojos de Luciana comenzaron a llenarse de lágrimas. Le gustaban las flores amarillas. «Luciana», Marcelo advirtió con voz dura, «contrólate». Pero la niña ya estaba llorando silenciosamente, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. «Perdón, papi, perdón, estoy tratando de no llorar». «Entonces trata más fuerte». Sofía sintió una rabia profunda subir por su garganta, pero mantuvo la voz calmada al decir, «Señor Fuentes, ¿puedo tener un momento a solas con Luciana?» «¿Para qué?» «Para conocerla realmente, sin presión». Marcelo dudó, pero finalmente asintió. 5 minutos. Cuando la puerta se cerró, Sofía se sentó en la cama junto a Luciana. «¿Sabes qué, Luciana? Yo también perdí a mi mami cuando era chiquita». La niña levantó la mirada, sorprendida. «¿De verdad? ¿De verdad?» «Y lloraba mucho, mucho, mucho». «¿Y tu papi se enojaba?» «A veces, porque él también estaba triste y no sabía cómo ayudarme». «Mi papi dice que tengo que ser fuerte». «Y eres fuerte, Luciana». «¿Sabes cómo lo sé?» «¿Cómo?» «Porque estar triste y llorar cuando extrañas a alguien no significa que seas débil. Significa que amaste mucho, y amar es la cosa más valiente del mundo». Luciana la miró con esos ojos color miel llenos de lágrimas. «¿De verdad? ¿De verdad?» La niña se lanzó a los brazos de Sofía y lloró. Lloró de una manera diferente, no con miedo ni vergüenza, solo con puro dolor que necesitaba salir. Y Sofía la sostuvo, simplemente la sostuvo. Cuando Marcelo abrió la puerta 5 minutos después, encontró a su hija dormida en los brazos de Sofía, con el rostro tranquilo por primera vez en meses. «¿Qué le hizo?», preguntó, genuinamente confundido. «Nada, señor Fuentes», Sofía respondió suavemente. «Solo la escuché». Y en ese momento, algo se movió en el pecho de Marcelo, algo que había mantenido enterrado durante 2 años. Porque por primera vez, desde la muerte de Elena, vio a su hija en paz. «Está contratada», dijo con voz ronca. «Empieza mañana». Sofía llegó a la mansión Fuentes al día siguiente, con una pequeña maleta y el corazón lleno de determinación. No era la primera niña difícil que cuidaba, pero sabía que esta vez el desafío era diferente. El verdadero problema no caminaba en 2 piernas pequeñas. Caminaba en zapatos italianos de $1000. Marcelo estaba en el estudio cuando ella llegó. Ni siquiera salió a recibirla. Fue el mayordomo, don Esteban, quien la guió hasta su habitación en el ala de servicio. «La niña ya desayunó», informó el hombre mayor con voz neutra. «Está en su cuarto. El señor Fuentes dejó instrucciones de que debe mantener a Luciana en un horario estricto. Nada de mimos». Sofía asintió, pero sus ojos decían otra cosa, porque ella no había aceptado este trabajo para seguir órdenes crueles. Lo había aceptado porque aquella niña de ojos color miel necesitaba a alguien que la viera realmente. Subió las escaleras y tocó suavemente la puerta de Luciana. «¿Quién es?». La vocecita sonaba asustada. «Soy yo, Sofía. ¿Puedo entrar?». Silencio. Luego, casi en un susurro, «Sí». Luciana estaba sentada en el suelo, rodeada de crayones de colores, pero no estaba dibujando, solo miraba la pared con expresión vacía. «Hola, pequeña». Sofía se sentó en el suelo junto a ella. «¿Qué estás haciendo?». «Nada. Papi dice que debo quedarme aquí hasta que me llames para almorzar». «¿Y eso cuándo es?». «A las 12 en punto, no antes».
No después. Sofía miró su reloj. Eran las 9 de la mañana. 3 horas de una niña de 5 años encerrada sola en un cuarto. ¿Sabes qué? Creo que tu papi no me va a regañar si bajamos al jardín un ratito. Los ojos de Luciana se iluminaron por un segundo, pero luego la luz se apagó. Va a enojarse. Entonces me enojaré yo también. Sofía sonrió. Y veremos quién grita más fuerte. Por primera vez, Luciana sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Bajaron al jardín de la mano. Era enorme, con flores por todos lados, una piscina reluciente y hasta una pequeña casa del árbol que parecía no haber sido usada en años. ¿Nunca juegas aquí?, Sofía preguntó. Antes sí, cuando mami estaba viva, pero ahora papi dice que es peligroso. ¿Peligroso cómo? Dice que puedo caerme, o ahogarme, o lastimarme. Dice que es mejor que me quede en mi cuarto donde estoy segura. Sofía sintió la rabia subir otra vez, pero la tragó. Este hombre estaba tan aterrado de perder a su hija que la estaba enterrando viva. Bueno, hoy vamos a ser un poquito peligrosas. Sofía le guiñó un ojo. Vamos a columpiarnos. Luciana dudó, mirando hacia las ventanas de la casa, buscando a su padre. Pero finalmente asintió. Sofía la empujó suavemente en el columpio, y con cada impulso escuchaba la risa de Luciana. Una risa oxidada, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo, pero que intentaba recordar cómo sonar. Desde la ventana de su estudio, Marcelo las observaba. Su primera reacción fue bajar y detener aquello inmediatamente. Luciana podía caerse, podía golpearse la cabeza, podía perderse como Elena. Pero algo lo detuvo. Tal vez era la risa de su hija. Tal vez era ver a Luciana sonreír de verdad por primera vez en 2 años. O tal vez era el miedo de admitir que esta mujer, en menos de 24 horas, había logrado algo que él no había podido hacer en 730 días. Se apartó de la ventana con la mandíbula tensa y volvió a sus papeles. Pero los números ya no tenían sentido. Todo lo que podía ver era la imagen de su hija volando en aquel columpio, con el cabello al viento y los ojos cerrados de pura alegría. Los días pasaron y una rutina comenzó a formarse. Sofía despertaba a Luciana con suavidad, no con órdenes secas como las niñeras anteriores. Le preguntaba qué quería desayunar, en lugar de simplemente poner un plato frente a ella. ¿Panqueques?, Sofía sugirió una mañana. ¿Los puedes hacer como mami los hacía?, Luciana preguntó con voz pequeña, esperando el rechazo. No sé cómo los hacía tu mami, Sofía respondió honestamente. Pero podemos intentar juntas hasta que encontremos la receta perfecta. ¿Qué te parece? Luciana asintió, y juntas pasaron la mañana haciendo un desastre en la cocina. Quemaron los primeros, los segundos quedaron crudos, los terceros estaban salados. Y finalmente los cuartos estaban perfectos. ¡Esto sí!, Luciana gritó con alegría. ¡Estos saben casi como los de mami! Casi era suficiente, porque no se trataba de reemplazar a Elena. Se trataba de honrar su memoria mientras se construía algo nuevo. Marcelo entraba y salía de la casa sin decir mucho. Observaba con ojo crítico cada interacción, esperando encontrar el momento en que Sofía cometiera el error que todas las demás habían cometido: mimar demasiado. Pero ese momento no llegaba, porque Sofía no mimaba a Luciana, la amaba. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Una tarde, Marcelo regresó temprano del trabajo y encontró algo que lo dejó paralizado en la entrada. Luciana estaba llorando, sollozando fuerte, abrazada a su osito de peluche, y Sofía estaba ahí, sentada junto a ella, pero sin tocarla. «No es justo», Luciana gemía. «No es justo que mami se haya ido. La extraño mucho, mucho». El instinto de Marcelo fue entrar y detener aquello, ordenarle a Luciana que se controlara, gritarle a Sofía por permitir ese espectáculo, pero se quedó quieto, escondido detrás de la puerta.
escuchando. Tienes razón, dijo Sofía con voz suave. No es justo. ¿Por qué se tuvo que ir? No lo sé, mi amor. A veces las cosas malas pasan y no hay una razón, y eso hace que duela todavía más. Todos me dicen que sea fuerte, pero yo no quiero ser fuerte. Solo quiero a mi mami. Marcelo sintió como si alguien le clavara un cuchillo en el pecho. Escúchame bien, Luciana. Sofía tomó las manitas de la niña. Llorar cuando extrañas a tu mami no te hace débil, te hace humana. Y está bien llorar, está bien extrañarla, está bien sentir todo lo que estás sintiendo. Pero papi dice, tu papi también está sufriendo, solo que él aprendió a esconder su dolor. Y piensa que si tú aprendes a esconder el tuyo, no vas a sufrir tanto. Pero ¿sabes qué pasa cuando escondes el dolor? ¿Qué? Crece más y más, como un monstruo en el armario. Pero cuando lo sacas a la luz, cuando lo miras de frente y lo dejas salir, se hace más pequeño. ¿De verdad? De verdad. Luciana se quedó pensando un momento. Luego preguntó algo que hizo que Marcelo tuviera que apoyarse contra la pared. Sofía, ¿crees que fue mi culpa que mami muriera? ¿Qué? No. ¿Por qué piensas eso? Porque ese día yo estaba enferma y mami fue a buscarme medicina y en el camino tuvo el accidente. Las lágrimas caían sin control. Si yo no hubiera estado enferma, mami no habría salido y todavía estaría aquí. El mundo de Marcelo se detuvo. 2 años. 2 años y nunca había sabido que su hija cargaba con esa culpa. 2 años viéndola llorar sin entender que no era solo tristeza, era culpa, remordimiento, autocastigo. Luciana, mírame. Sofía levantó el rostro de la niña. Escúchame muy bien. Nada de lo que pasó fue tu culpa, nada. Los accidentes pasan y tú eras solo una bebita que estaba enferma. Tu mami fue porque te amaba y quería que te sintieras mejor. Pero el accidente no fue culpa tuya, nunca lo fue. ¿Estás segura? Completamente segura. Y tu mami, donde quiera que esté, no querría que te culparas. Ella querría que fueras feliz. Luciana se lanzó a los brazos de Sofía y lloró. Pero esta vez era diferente. Era un llanto que limpiaba, que sanaba, que liberaba. Desde su escondite, Marcelo sentía las lágrimas rodar por sus mejillas. Lágrimas que no había llorado desde el funeral. Lágrimas que había reprimido durante 2 años. Su hija se culpaba. Su bebita cargaba con el peso de la muerte de Elena, y él nunca se había dado cuenta porque estaba demasiado ocupado diciéndole que dejara de llorar. Se alejó en silencio, subió a su estudio y cerró la puerta con llave. Y por primera vez en 2 años, Marcelo Fuentes se permitió desmoronarse. Lloró por Elena, lloró por Luciana, lloró por todo el tiempo perdido, lloró hasta quedarse sin lágrimas. Cuando finalmente se limpió la cara, algo había cambiado en su interior. Una grieta en la armadura que había construido, una rendija de luz entrando en la oscuridad. Miró alrededor de su estudio, los muebles caros, los diplomas en las paredes, los trofeos de éxito, todo sin sentido, porque abajo en la sala su hija estaba sanando y él se lo estaba perdiendo. Tomó el teléfono y marcó un número. Buenas tardes, Sistemas de Seguridad Delgado. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito instalar cámaras en toda la casa. Por supuesto, señor. ¿Es por seguridad? Marcelo dudó. Algo así. ¿Cuántas cámaras necesita? Las que sean necesarias para cubrir cada habitación, la sala, la cocina, el cuarto de mi hija, el jardín, todo. Entendido. ¿Cuándo quiere que las instalemos? Mañana, lo más temprano posible. Perfecto. ¿Puedo preguntar si hay alguna preocupación específica? Marcelo miró por la ventana hacia el jardín, donde Sofía y Luciana ahora jugaban con pompas de jabón. Necesito saber qué está pasando cuando no estoy. ¿Sospecha de alguien del personal? No estoy seguro de qué sospecho. Marcelo respondió con sinceridad. Solo sé que necesito ver, porque la verdad era más complicada.
No era que sospechara de Sofía exactamente, era que no podía aceptar que una desconocida pudiera conectar con su hija de una manera que él no había podido. Era que tenía miedo de que Sofía fuera como las otras, que terminara haciéndole daño a Luciana. O tal vez, en el fondo, tenía miedo de que Sofía fuera genuina y que eso significara que él había estado completamente equivocado todo este tiempo. Las cámaras le darían respuestas, le mostrarían la verdad, le probarían si sus sospechas eran correctas o si su corazón estaba tan roto que ya no podía distinguir entre el amor real y la manipulación. Las instalaremos mañana a primera hora, el hombre confirmó. ¿Quiere cámaras visibles o discretas? Discretas. No quiero que nadie sepa que están ahí. Entendido, señor. Cuando colgó, Marcelo se quedó mirando el teléfono en su mano. Una parte de él sabía que esto estaba mal, que era una invasión, que era señal de cuánto había perdido la capacidad de confiar. Pero otra parte, la parte que había gobernado su vida durante 2 años, insistía en que era necesario, que necesitaba proteger a Luciana, que necesitaba tener el control. Porque si había algo que Marcelo Fuentes no soportaba, era no tener el control. Y Sofía Navarro estaba haciendo que toda su vida cuidadosamente controlada comenzara a desmoronarse. Los técnicos llegaron a las 7 de la mañana. Marcelo les había dado instrucciones específicas, instalar todo antes de que Sofía despertara a Luciana. No quería preguntas, no quería justificaciones. 16 cámaras en total. El jefe de los técnicos mostró el mapa. Sala, cocina, comedor, jardín, habitación de la niña, pasillos, todo cubierto. ¿Son completamente invisibles?, Marcelo preguntó. Completamente. Detectores de humo falsos, relojes, hasta una en el ojo de un osito de peluche decorativo. Perfecto. En 3 horas, todo estuvo instalado. Le enseñaron a Marcelo cómo acceder a las grabaciones desde su computadora, su teléfono, desde cualquier lugar. Podía ver en tiempo real o revisar videos anteriores. El sistema guarda todo durante 30 días, explicó el técnico. Después se borra automáticamente a menos que usted guarde clips específicos. Cuando los técnicos se fueron, Marcelo se sentó frente a su computadora con una taza de café que se enfrió sin tocarla. 16 ventanas pequeñas mostraban 16 ángulos diferentes de su casa. Era como estar en todas partes al mismo tiempo. Control total. Exactamente lo que necesitaba, ¿verdad? En la pantalla vio a Sofía salir de su habitación y dirigirse al cuarto de Luciana. Eran las 8 de la mañana. Marcelo ya estaba en su estudio desde las 6, revisando el sistema una y otra vez. Subió el volumen de la cámara en el cuarto de Luciana. Escuchó a Sofía tocar suavemente. Luciana, mi amor, hora de despertar. 5 minutitos más. La vocecita adormilada de su hija. Está bien, 5 minutitos, pero solo porque hoy es viernes. Silencio. Luego Luciana preguntó, Sofía, ¿sí, pequeña? ¿Te vas a ir? Marcelo se tensó. Ahí estaba, la manipulación emocional. Ahora Sofía prometería quedarse para siempre, crearía dependencia. ¿Por qué preguntas eso? Porque todas se van. Cuando papi se enoja, las niñeras se van. ¿Y crees que tu papi se va a enojar conmigo? Siempre se enoja. Sofía se sentó en la cama. Marcelo podía ver su expresión en la pantalla. No había manipulación ahí, solo tristeza genuina. Luciana, no te voy a mentir, no sé qué va a pasar en el futuro, pero lo que sí te prometo es que si algún día me tengo que ir, no va a ser porque tú hiciste algo malo, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? Lo prometo. No era la respuesta que Marcelo esperaba. Esperaba promesas falsas, garantías imposibles. Pero Sofía había sido honesta, brutalmente honesta. Y de alguna manera, eso era más reconfortante que 1000 promesas vacías. Pasó el día trabajando, pero cada 15 minutos volvía a revisar las cámaras, como un adicto, como alguien que no puede dejar de rascar una herida.
A las 10 de la mañana las vio en la cocina haciendo galletas. ¿Puedo poner las chispas de chocolate?, Luciana preguntaba con entusiasmo. Claro, eres la chef principal. Risas, harina por todas partes, un desastre hermoso. A la 1 de la tarde las vio almorzando en el jardín. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué eres tan linda conmigo? Las otras niñeras también lo eran al principio, pero después cambiaban. ¿Y por qué crees que cambiaban? Porque yo lloraba mucho y eso les molestaba. Luciana, a mí no me molesta que llores. Llorar es normal, es sano. Pero papi dice, tu papi tiene sus propias razones para pensar así, pero eso no significa que esté en lo correcto. Marcelo apretó el mouse con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. ¿Cómo se atrevía esta mujer a contradecirlo, a decirle a su hija que él estaba equivocado? Pero no la despidió. Todavía no, porque necesitaba más evidencia. Necesitaba ver más. Necesitaba justificar lo que ya sabía que haría. Con el paso de los días, Marcelo desarrolló una rutina obsesiva. Se levantaba antes del amanecer y revisaba las grabaciones de la noche anterior. Cada conversación, cada momento, buscando el error, el desliz, la prueba de que Sofía era como todas las demás. Pero no la encontraba. En cambio, encontraba cosas que lo desconcertaban. Como la tarde en que Luciana tuvo una pesadilla durante la siesta. Marcelo vio en la grabación cómo su hija despertó gritando, llamando a su mamá. Sofía corrió al cuarto inmediatamente. «Shh, estoy aquí, estás a salvo. Quiero a mi mami, quiero a mi mami». «Lo sé, mi amor, lo sé». Y entonces Sofía hizo algo extraordinario. No trató de distraer a Luciana, no intentó que dejara de llorar. Simplemente la abrazó y dijo, «Cuéntame de ella, cuéntame de tu mami». «¿De verdad? ¿De verdad?» Y Luciana habló. Habló de cómo Elena le cantaba antes de dormir, de cómo hacía voces graciosas cuando leían cuentos, de cómo olía a flores y a vainilla, de cómo su abrazo era el lugar más seguro del mundo. Y Sofía escuchó. Simplemente escuchó, dejando que Luciana recordara, que honrara, que amara a su madre muerta sin miedo ni vergüenza. Cuando Luciana finalmente se quedó dormida otra vez, Sofía se quedó ahí, acariciándole el cabello. Y entonces hizo algo que la cámara apenas captó. Se limpió las lágrimas silenciosas que rodaban por sus propias mejillas. Marcelo sintió algo apretarse en su garganta. Otra noche, después de acostar a Luciana, Marcelo vio a Sofía bajar a la cocina. No sabía que había una cámara ahí. Nadie lo sabía excepto él. La vio servirse un vaso de agua y sentarse en la mesa, sola, cansada, y de repente sus hombros comenzaron a temblar. Estaba llorando. Sofía, la mujer que siempre era fuerte para Luciana, que siempre tenía las palabras correctas, que siempre sabía qué hacer. Estaba llorando sola en la cocina oscura, y Marcelo se dio cuenta de algo perturbador. Sofía no era una santa, no era perfecta, era solo una mujer que cargaba con su propio dolor mientras ayudaba a otros a llevar el suyo. «Dios», la escuchó susurrar, «dame fuerzas, esta niña necesita tanto y yo no sé si soy suficiente». Marcelo apagó la pantalla, no podía seguir viendo, porque empezaba a entender que no estaba vigilando a una empleada. Estaba espiando a un ser humano que amaba genuinamente a su hija. Pero la adicción era más fuerte que la vergüenza. Al día siguiente volvió a las grabaciones. Una mañana vio algo que lo dejó helado. Luciana y Sofía estaban en el cuarto ordenando los juguetes. Luciana tomó una foto enmarcada de Elena que mantenía en su mesita de noche. ¿Sabes qué es lo peor, Sofía? ¿Qué, mi amor? Que estoy empezando a olvidar su voz. Ya no recuerdo exactamente cómo sonaba cuando me decía que me amaba. Sofía se arrodilló a su altura. Eso no significa que la amas menos, Luciana. Los recuerdos cambian con el tiempo, pero el amor permanece. Pero, ¿y si la olvido completamente? No vas a olvidarla. Ella vive aquí.
Sofía tocó el pecho de Luciana sobre su corazón. En las cosas que amas, en la manera en que ríes, en tu amabilidad. Ella está en todo lo que eres. ¿De verdad crees eso? No lo creo. Lo sé. Luciana abrazó la foto contra su pecho. A veces me da miedo, porque empiezo a sentirme feliz de nuevo y siento que si soy feliz significa que ya no la extraño, como si la estuviera traicionando. Las palabras fueron como una bofetada para Marcelo, porque él sentía exactamente lo mismo. Cada vez que había un momento de paz se sentía culpable, como si no tuviera derecho a estar bien mientras Elena estaba muerta. Luciana, mírame. Sofía levantó el rostro de la niña. Tu mami querría que fueras feliz. Ella no querría que pasaras el resto de tu vida triste. Ser feliz no significa olvidarla. Significa honrar su memoria viviendo la vida que ella quería que vivieras. ¿Cómo sabes tanto de estas cosas? Porque yo también perdí a alguien que amaba mucho, y me tomó mucho tiempo entender que podía seguir amándola, aunque también siguiera con mi vida. Y ya no te duele. Todavía duele, pero es un dolor diferente. No es el dolor que te destruye, es el dolor que te recuerda cuánto amaste. Y eso es un regalo. Marcelo pausó la grabación. Se quedó mirando la pantalla congelada, el rostro de su hija, los ojos de Sofía llenos de compasión genuina. ¿Cuándo fue la última vez que había hablado con Luciana así? ¿Cuándo fue la última vez que la había escuchado realmente? La respuesta lo destrozó. Nunca. Ni una sola vez desde la muerte de Elena. Durante las siguientes semanas, Marcelo se encontró atrapado en un ciclo vicioso. Cada mañana se juraba que no volvería a ver las grabaciones. Cada tarde terminaba revisándolas compulsivamente. Vio a Sofía enseñarle a Luciana a andar en bicicleta sin rueditas de entrenamiento. Vio las caídas, las rodillas raspadas y cómo Sofía no corría a rescatarla inmediatamente. Le daba espacio para levantarse sola, pero siempre estaba ahí si la necesitaba. «Eres valiente», Sofía le decía cada vez que Luciana se levantaba después de caer. «¡Tan valiente!». Vio las tardes en el jardín donde Sofía le leía libros a Luciana, haciendo voces diferentes para cada personaje, arrancándole carcajadas. Vio las noches cuando Luciana tenía miedo a la oscuridad y cómo Sofía se quedaba sentada en una silla junto a su cama hasta que se dormía. A veces ella misma se quedaba dormida ahí, con el cuello torcido en una posición incómoda. Vio 1000 momentos pequeños de bondad, de paciencia, de amor, y con cada momento la convicción de Marcelo se desmoronaba un poco más. Hasta que llegó la grabación que lo cambiaría todo. Era una tarde lluviosa. Luciana estaba jugando en su cuarto mientras Sofía cocinaba. De repente, la niña bajó corriendo las escaleras. «¡Sofía! ¡Sofía! Tengo que contarte algo». «¿Qué pasa, pequeña?». Luciana se veía agitada, emocionada, pero también asustada. Es sobre el día que mami murió». Sofía se secó las manos y se arrodilló. «Cuéntame». Yo nunca le dije a nadie esto porque tenía miedo. No tienes que tener miedo conmigo. Ese día, cuando mami se fue a buscar la medicina, Luciana comenzó a llorar. Yo le dije que la odiaba». Sofía cerró los ojos por un momento. «¿Por qué le dijiste eso?». «Porque no me dejaba ir a una fiesta de cumpleaños. Yo estaba enferma, pero quería ir de todos modos, y me enojé tanto, y le dije cosas horribles, y ella se fue, y nunca volvió, y lo último que le dije fue que la odiaba». La niña se desmoronó completamente, sollozando de una manera que partía el alma. «Y ahora está muerta y nunca puedo decirle que no era verdad. Nunca puedo decirle que la amaba. Nunca puedo pedirle perdón». Sofía abrazó a Luciana con tanta fuerza como pudo. «Escúchame bien, Luciana Fuentes. Tu mami sabía que no lo decías en serio. Todas las mamás del mundo saben que a veces los niños dicen cosas en el enojo. Ella sabía cuánto la amabas». «¿De verdad?». «De verdad». ¿Sabes cómo lo sé?». «¿Cómo?». Porque el amor verdadero no se borra con una palabra dicha en un momento de enojo.
Tu mami sabía en lo profundo de su corazón cuánto la amabas. Y donde quiera que esté ahora te ha perdonado. Pero más importante que eso, Sofía levantó el rostro de Luciana. Necesitas perdonarte a ti misma. No sé cómo. Empieza diciendo las palabras que no pudiste decirle. Díselas ahora. Ella te escucha. Luciana miró al techo con las lágrimas rodando. Mami, lo siento. Siento haberte dicho eso. No lo pensaba de verdad. Te amaba, te amo. Siempre te voy a amar. Y en ese momento, algo se rompió dentro de ella. Un muro que había estado conteniendo toda esa culpa, toda esa vergüenza, todo ese dolor autoimpuesto. Lloró y lloró mientras Sofía la sostenía. En su estudio, Marcelo veía la pantalla con lágrimas rodando por su rostro. Su hija había cargado con esa culpa durante 2 años. 2 años de pensar que las últimas palabras que le dijo a su madre fueron de odio. Y él nunca lo supo, porque nunca preguntó. Porque estaba demasiado ocupado diciéndole que dejara de llorar para escuchar por qué lloraba. Apagó la computadora con manos temblorosas. Las cámaras le habían dado exactamente lo que buscaba. La verdad, pero no la verdad sobre Sofía. La verdad sobre sí mismo. Y esa verdad era insoportable. Marcelo no durmió esa noche. No pudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Luciana en la pantalla, escuchaba sus palabras. Lo último que le dije fue que la odiaba. A las 3 de la mañana se encontró en el cuarto de Luciana. No había planeado ir. Sus pies simplemente lo llevaron ahí. La puerta estaba entreabierta. Entró en silencio, con pasos que apenas hacían ruido sobre la alfombra suave. Su hija dormía acurrucada, abrazando ese osito de peluche que había pertenecido a Elena. Su carita estaba en paz, pero Marcelo podía ver las huellas de lágrimas secas en sus mejillas. Se sentó en la silla junto a la cama. La misma silla donde había visto a Sofía quedarse dormida tantas noches. Lo siento, susurró en la oscuridad. Siento tanto no haber estado ahí. Luciana se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Marcelo extendió la mano, dudó y finalmente tocó su cabello con una suavidad que había olvidado que poseía. 2 años. 2 años desde que había abrazado a su hija apropiadamente. 2 años desde que había sido el padre que ella necesitaba. No sé cómo arreglar esto, continuó susurrando. No sé cómo volver atrás, pero juro que voy a intentarlo. Lo juro. Se quedó ahí hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas. Luego salió tan silenciosamente como había entrado. En la cocina preparó café. El aroma llenó la casa y pronto escuchó pasos ligeros en las escaleras. Sofía apareció sorprendida de encontrarlo ahí. Señor Fuentes, no esperaba verlo tan temprano. No pude dormir. Ella lo observó con esos ojos que parecían ver demasiado. ¿Está bien? No, respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. No estoy bien. Sofía se sirvió café y se sentó frente a él. No dijo nada. Solo esperó. ¿Cómo lo hace? Marcelo preguntó finalmente. ¿Cómo hago qué? Conectar con ella. Luciana, usted logró en semanas lo que yo no pude en años. No se trata de lograrlo, Sofía respondió suavemente. Se trata de estar presente, de escuchar, de no tener miedo de sentir. Tengo miedo todo el tiempo, admitió. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Miedo de perderla como perdí a Elena. Miedo de amarla demasiado y que me destruya cuando inevitablemente algo malo pase. Entonces no la está amando, señor Fuentes, la está protegiendo, y hay una diferencia. ¿Cuál? Proteger es construir muros, amar es abrir puertas, y sí, amar duele, amar da miedo, pero es la única forma de vivir realmente. Marcelo bebió su café en silencio. Quería decirle que sabía todo, que había instalado cámaras, que había visto cada momento, pero la vergüenza era demasiado grande. ¿Puedo preguntarle algo? Sofía rompió el silencio. Adelante. ¿Por qué me contrató realmente? No creo que haya sido solo porque necesitaba una niñera. Marcelo la miró.
Pensé que usted sería diferente, más estricta. Pensé que seguiría mis instrucciones. ¿De no mimar a Luciana? Sí. ¿Y está decepcionado de que no lo haya hecho? Él pensó cuidadosamente su respuesta. No, estoy decepcionado conmigo mismo por haberlo pedido. La sorpresa genuina en el rostro de Sofía fue evidente. Antes de que pudiera responder, escucharon pasos pequeños en las escaleras. Luciana apareció frotándose los ojos. «Papi, ¿estás despierto?» «Estoy despierto, princesa». La niña se congeló. Hacía tanto tiempo que no la llamaba así. ¿Estás enojado?» El corazón de Marcelo se hizo pedazos. «No, mi amor, no estoy enojado. Ven aquí». Luciana se acercó vacilante, como un pajarito asustado. Marcelo la alzó y la sentó en su regazo. Ella se puso rígida, no acostumbrada al contacto. «Papi, dime, ¿te vas a enojar si lloro?» Marcelo sintió las lágrimas picar en sus propios ojos. «No, corazón, no me voy a enojar. ¿Estás seguro?» «Segurísimo». Luciana lo miró a los ojos, buscando alguna señal de mentira. No encontró ninguna. Lentamente se acurrucó contra su pecho. Desde su silla, Sofía observaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que padre e hija comenzaban a encontrarse nuevamente. Se levantó discretamente para darles privacidad, pero Marcelo la detuvo. «Quédese, por favor». Ella se sentó de nuevo. «Luciana», Marcelo comenzó con voz temblorosa, «papá ha hecho muchas cosas mal, muchas, y quiero pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por no escucharte, por no dejarte llorar, por hacerte sentir que extrañar a tu mami estaba mal». Su voz se quebró. «Por no estar ahí cuando me necesitabas». Luciana levantó su carita. «¿No estás enojado conmigo? ¿Enojado? Mi amor, ¿por qué estaría enojado contigo? Porque lloro mucho. ¿Y por qué? Porque fue mi culpa que mami muriera». Ahí estaba, el monstruo en el armario. La culpa que ella había cargado sola durante 2 años. Marcelo la apretó contra su pecho. «Luciana, mírame, mírame a los ojos». Ella lo hizo, con esos ojos color miel llenos de lágrimas. «Nada de lo que pasó fue tu culpa, nada. ¿Me escuchas? Tu mami tuvo un accidente, los accidentes pasan, pero no fue culpa tuya. Nunca lo fue. Pero yo le dije cosas feas. Todos decimos cosas en el enojo. Tu mami lo sabía, ella sabía cuánto la amabas. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y sabes qué más? Ella estaría muy orgullosa de la niña valiente que eres». «No me siento valiente». «Pero lo eres. Eres valiente porque seguiste adelante, porque sigues amándola aunque duela, porque sigues siendo tú misma a pesar de todo». Luciana comenzó a llorar. No el llanto ahogado y avergonzado de antes, sino un llanto liberador, purificador. Y esta vez, Marcelo no le dijo que parara, la sostuvo. Simplemente la sostuvo. «Lo siento, papi», sollozó. «Siento ser tan llorona. No tienes que disculparte por sentir, mi amor. Nunca más». Estuvieron así durante largo rato, padre e hija, reconectando a través de lágrimas que debieron haber llorado juntos hace 2 años. Cuando Luciana finalmente se calmó, preguntó con voz pequeña, «¿Podemos ir a visitar a mami? Hace mucho que no vamos». Marcelo se tensó. No había ido al cementerio desde el funeral. No podía. Era demasiado real, demasiado final. «Señor Fuentes», la voz suave de Sofía, «creo que sería bueno para ambos». Él quería negarse, quería poner excusas, pero miró a los ojos esperanzados de su hija y supo que no podía seguir huyendo. «Está bien, iremos hoy». El cementerio estaba tranquilo esa mañana. Un viento suave movía las hojas de los árboles. Marcelo no había querido que Sofía viniera, pero Luciana había insistido. «Necesito que esté ahí», había dicho la niña. «Ella me da valentía». Y ahora los 3 estaban parados frente a una lápida de mármol blanco que decía: «Elena María Fuentes, amada esposa y madre, siempre en nuestros corazones».
Luciana se arrodilló y tocó la lápida con su manita. «Hola, mami, te extrañé». Marcelo sintió las piernas débiles. Se dejó caer de rodillas junto a su hija. «Elena», susurró. Fue la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta desde su muerte. «Lo siento. Siento no haber venido antes. Siento haber fallado. Siento todo». Luciana tomó la mano de su padre. «Está bien, papi. Mami entiende». «¿Cómo sabes?» «Porque cuando el amor es verdadero, siempre entiende». Marcelo miró a su hija, sorprendido de la sabiduría en sus palabras. «¿Quién te dijo eso?» «Sofía». Él volteó a ver a la mujer que había cambiado todo. Ella estaba a unos metros de distancia, dándoles espacio, pero lista para estar ahí si la necesitaban. «Mami», Luciana continuó hablándole a la lápida, «te quiero decir que lo siento. Siento haberte dicho cosas feas el último día. No lo pensaba de verdad. Te amaba, te amo, y siempre te voy a amar». Las lágrimas rodaban por las mejillas de la niña, pero había paz en su rostro, como si un peso enorme finalmente hubiera sido liberado. «Y mami», agregó, «quiero que conozcas a Sofía. Ella cuida de mí ahora. Me deja llorar cuando estoy triste. Me abraza cuando tengo miedo. Y me hace reír cuando me siento sola. Creo que te gustaría». Marcelo sintió algo romperse en su interior, una resistencia que había estado manteniendo durante meses. La resistencia a aceptar que otra mujer podía amar a su hija, que eso no reemplazaba a Elena, que había espacio para ambas. Elena habló directamente a la tumba por primera vez. «Te fallé. Le fallé a nuestra hija. Estaba tan asustado de perderla que la alejé, pero conocí a alguien que me mostró lo equivocado que estaba». Miró a Sofía. «Alguien que me enseñó que amar significa arriesgarse, que estar presente es más importante que estar protegido, que las lágrimas no son debilidad, sino prueba de que el corazón todavía funciona». Sofía se limpió las lágrimas conmovida. «No sé cómo arreglar todo el daño que hice», Marcelo continuó, «pero voy a intentarlo. Voy a ser el padre que Luciana necesita, el padre que tú hubieras querido que fuera». Luciana se lanzó a los brazos de su padre. «Te amo, papi. Yo también te amo, princesa, tanto que duele, y está bien que duela, porque significa que es real». Estuvieron ahí durante 1 hora, hablando con Elena, compartiendo recuerdos, llorando, riendo, sanando. Cuando finalmente se levantaron para irse, Luciana dejó un dibujo sobre la tumba. Era un dibujo de 3 personas, una mujer en el cielo con alas, y abajo un hombre, una niña, y otra mujer tomados de la mano. «Para que mami sepa que estamos bien», explicó. De regreso en la mansión, Marcelo sabía que tenía que hacer algo que había estado evitando. Subió a su estudio y abrió la computadora. Las 16 ventanas, con las 16 cámaras, aparecieron en la pantalla. Miró esas imágenes. Su casa, su vida, capturada y controlada, pero él ya no quería controlar. Quería vivir. Con decisión, llamó al técnico. «Quiero que retiren todas las cámaras». «¿Todas, señor? ¿Está seguro?» «Completamente seguro». «¿Cuándo quiere que vayamos?» «Ahora, hoy, lo antes posible». «Entendido, señor. En 2 horas estamos ahí». Marcelo colgó. Miró una última vez las pantallas. Vio a Sofía y Luciana en el jardín, riendo mientras perseguían mariposas. Vio amor. Vio alegría. Vio todo lo que se había estado perdiendo mientras se escondía detrás de cámaras y muros. Guardó solo un clip. La conversación donde Luciana confesó su culpa. No para vigilar, sino para recordar el momento en que finalmente entendió lo que realmente importaba. Luego borró todo lo demás. Cuando los técnicos llegaron, Marcelo supervisó personalmente cada cámara removida. El osito falso con cámara escondida, el detector de humo, el reloj, cada uno. ¿Algún problema con el sistema?, el técnico preguntó. No, el problema era yo.
Don Esteban observaba desde la distancia, sorprendido. En sus 20 años trabajando para Marcelo Fuentes, nunca lo había visto así, vulnerable, humano. Cuando terminaron, Marcelo bajó al jardín donde Sofía y Luciana jugaban. «Sofía, ¿puedo hablar con usted un momento?» Ella se puso de pie, preocupada. «¿Pasa algo?» «Sí, pero no es malo». Respiró profundo. «Necesito ser honesto con usted sobre algo». La llevó aparte mientras Luciana seguía jugando. Cuando la contraté, instalé cámaras por toda la casa para vigilarla. Sofía palideció. ¿Usted me estuvo vigilando?» «Sí, y lo siento. Fue una invasión horrible. Fue controlador y equivocado. Pero necesito que sepa que las mandé quitar hoy, todas». «¿Por qué?» «Porque vi algo en esas grabaciones. Vi a una mujer que genuinamente ama a mi hija. Vi paciencia que yo no tengo. Vi bondad que yo había olvidado. Vi todo lo que debía haber sido y no fui». Se limpió los ojos. «Y vi mi propia cobardía reflejada en cada momento que decidí espiar en lugar de participar». Sofía procesaba todo esto. Debería estar furiosa. Debería renunciar inmediatamente. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque si vamos a seguir adelante, necesito que sea con honestidad, sin secretos, sin cámaras, sin mentiras. ¿Vamos a seguir adelante? Si usted está dispuesta a quedarse, a pesar de todo, a pesar de mí». Sofía lo miró durante un largo momento. Vio arrepentimiento genuino, vio un hombre quebrado tratando de rearmarse, vio a un padre que finalmente estaba aprendiendo a amar sin miedo. «Me quedo», dijo finalmente, «pero no por usted, señor Fuentes. Me quedo por ella», señaló a Luciana, «porque esa niña merece tener gente que la ame incondicionalmente y porque creo que usted está aprendiendo a ser esa persona». «Lo estoy intentando». «Entonces eso es suficiente por ahora». Esa noche, Marcelo leyó un cuento a Luciana antes de dormir. Era la primera vez en 2 años. «¿Papi? ¿Sí, princesa? ¿Esto va a seguir? ¿Tú siendo así de bueno?» «Voy a intentarlo cada día. Algunos días seré mejor que otros, pero te prometo que voy a intentarlo». «Está bien, porque yo también voy a intentar no llorar tanto». «No», Marcelo acarició su cabello, «no quiero que intentes eso. Llora cuando necesites llorar, ríe cuando necesites reír. Solo siente, Luciana, siéntelo todo. Ese es el secreto de vivir de verdad». Ella sonrió y cerró los ojos. «Te amo, papi». «Yo también te amo, mi amor, más de lo que las palabras pueden decir». Cuando salió del cuarto, encontró a Sofía en el pasillo. «Gracias», le dijo simplemente. «¿Por qué? Por no rendirse, ni con ella, ni conmigo». Sofía sonrió suavemente. Las personas que más lo necesitan son las más difíciles de amar, pero también son las que más lo valen. Esa noche, Marcelo durmió sin pesadillas por primera vez en 2 años, porque finalmente había entendido que el amor no necesitaba cámaras, solo necesitaba valor. Los meses siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo. Marcelo tropezaba constantemente. Había días en que su primer instinto era cerrarse, controlar, protegerse del dolor. Pero cada vez que sentía ese impulso, miraba a Luciana y recordaba todo lo que había perdido viviendo así. Una mañana, 3 meses después de retirar las cámaras, Marcelo bajó a desayunar y encontró a Sofía y Luciana haciendo tortitas con forma de animales. «Papi, mira, esta es una mariposa». Luciana levantó una tortita chamuscada que apenas se parecía a una mariposa. «Es hermosa». Marcelo sonrió genuinamente. «Mentiroso», Luciana rió. «Está toda quemada». «Pero Sofía dice que las cosas imperfectas también son bonitas». «Sofía tiene razón». Se sentó a la mesa y por primera vez no revisó su teléfono. No pensó en el trabajo. Solo estuvo presente, completamente presente. «¿Sabes qué día es hoy?», Sofía preguntó mientras servía café. Marcelo pensó, no era un día especial que recordara. «¿Miércoles? Es el cumpleaños de Elena». El silencio cayó como una piedra. Luciana dejó de jugar con la masa. Marcelo sintió el viejo pánico subir por su garganta.
Pero esta vez, en lugar de huir, respiró profundo. Tienes razón, es su cumpleaños. Miró a Luciana. ¿Qué te gustaría hacer para honrar a tu mami hoy? Los ojos de la niña se iluminaron. ¿De verdad podemos hacer algo? Claro que sí. Podemos ir al parque donde ella me llevaba, el que tiene los columpios amarillos. Marcelo había evitado ese parque durante 2 años. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Me parece perfecto. El parque estaba exactamente como lo recordaba. Los columpios amarillos brillando bajo el sol, el lago donde Elena solía alimentar a los patos con Luciana, el camino de piedras donde habían caminado miles de veces como familia. Mami siempre me traía aquí los domingos. Luciana corría adelante. Decía que este era nuestro lugar especial. Marcelo sintió la presencia de Sofía a su lado. Ella no decía nada, solo caminaba junto a él, dándole apoyo silencioso. ¿Sabe algo gracioso? Marcelo habló de repente. Yo le propuse matrimonio a Elena aquí, junto a ese árbol. ¿En serio? Sofía sonrió. Sí, había planeado algo elaborado en un restaurante elegante, pero ese día vinimos al parque y ella estaba tan feliz, tan ella misma. Y supe que este era el momento. No necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser real. ¿Y qué dijo? Dijo que sí antes de que terminara la pregunta, y luego lloró de felicidad. Siempre fue tan emocional. Su voz se quebró, y yo la amaba por eso, por sentir todo tan profundamente, como Luciana, exactamente como Luciana. Marcelo se limpió los ojos, y en lugar de celebrar eso en mi hija, traté de destruirlo, porque me daba miedo. Pero ya no. Luciana había corrido hacia los columpios y ahora gritaba para que vinieran a empujarla. Marcelo y Sofía intercambiaron una sonrisa y corrieron hacia ella. Pasaron la tarde entera ahí, jugando, riendo, recordando a Elena sin dolor, solo con amor y gratitud. Cuando el sol comenzó a bajar, se sentaron junto al lago. Luciana estaba entre los dos, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo?» La niña rompió el silencio. «Lo que quieras, mi amor. ¿Tú crees que cuando las personas mueren pueden ver a los que aman?» Sofía miró al cielo pensando cuidadosamente su respuesta. «No sé con seguridad, pero me gusta pensar que sí. Que tu mami te ve todos los días y que está orgullosa de la niña increíble que eres. ¿Y crees que está feliz de que tú estés aquí?» La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque yo sí estoy feliz de que estés aquí y quiero que mami también esté feliz con eso». Sofía abrazó a Luciana. «Creo que cualquier madre querría que su hija fuera amada, y yo te amo mucho, pequeña. Yo también te amo, y no es que quiera que seas mi nueva mami, porque ya tengo una mami, pero ¿podrías ser como mi ángel de la guarda que está vivo?» Sofía se rió entre lágrimas. «Sería un honor». Marcelo observaba todo esto con el corazón lleno. Durante tanto tiempo había tenido miedo de que amar a alguien más significara traicionar a Elena. Pero ahora entendía que el amor no reemplaza al amor. El amor se suma. El corazón no tiene un límite de cuánto puede amar. Con el paso de las semanas, algo más comenzó a cambiar. La forma en que Marcelo miraba a Sofía. Ya no era solo la niñera de su hija, era la mujer que había salvado a su familia, la mujer que le había enseñado a vivir de nuevo. Una noche, después de acostar a Luciana, Marcelo encontró a Sofía en el jardín mirando las estrellas. «¿No puede dormir?», preguntó acercándose. «Solo estaba pensando». «¿En qué?». «En cuánto han cambiado las cosas. Cuando llegué aquí hace meses, esta casa se sentía como un mausoleo, hermosa por fuera pero muerta por dentro. Y ahora se siente como un hogar». Marcelo se sentó junto a ella en el banco del jardín. «Eso es gracias a usted». «No, es gracias a usted. Yo solo le mostré el camino. Usted fue quien tuvo el valor de caminarlo». «Tuve miedo cada paso del camino». «El valor no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él». Se quedaron en silencio por un momento.
Luego Marcelo habló con una vulnerabilidad que aún le costaba trabajo. Sofía, tengo que confesarle algo más. ¿Qué cosa? Creo que me estoy enamorando de usted. El mundo pareció detenerse. Sofía giró para mirarlo sorprendida. Sé que es inapropiado. Marcelo continuó rápidamente. Sé que usted trabaja para mí. Sé que probablemente no siente lo mismo. Pero necesitaba ser honesto. Después de todo lo que pasó con las cámaras, con las mentiras, necesitaba que supiera la verdad. Marcelo, era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Yo también tengo que confesarle algo. ¿Qué? Yo también me estoy enamorando de usted. Y me aterra. ¿Por qué? Porque vine aquí para cuidar a una niña, no para esto, gesticuló entre ellos. Y tengo miedo de arruinarlo todo, de que si las cosas no funcionan entre nosotros, Luciana sea quien sufra. Entonces tomémoslo con calma, sin presiones, sin expectativas, solo veamos qué pasa. Sofía asintió. ¿Y Luciana? Por ahora esto es solo entre nosotros. Cuando estemos seguros, se lo diremos. Pero solo cuando sea el momento correcto. De acuerdo. Marcelo tomó su mano. Un gesto simple, pero que significaba todo. Gracias por no rendirse conmigo, cuando era un monstruo. No era un monstruo. Era un hombre roto. Y los hombres rotos pueden sanar. Solo necesitan a alguien que les recuerde que está bien no estar bien. Los meses se convirtieron en un año. Un año de transformación, de crecimiento, de aprender a amar sin miedo. Luciana florecía. Ya no era la niña triste que lloraba en silencio. Era brillante, juguetona, llena de vida. Todavía lloraba cuando estaba triste, pero ya no tenía vergüenza de sus emociones. Una tarde llegó corriendo del colegio con un dibujo. «Papi, Sofía, miren lo que hice». Era un dibujo de una familia, un hombre, una mujer y una niña. Y en el cielo, otra mujer con alas sonriendo. Es nosotros, Luciana explicó. Y mami está feliz en el cielo porque nosotros estamos felices aquí. Marcelo y Sofía intercambiaron una mirada. Habían sido tan cuidadosos de no mostrar su relación frente a Luciana. O eso creían. Luciana, Marcelo se arrodilló. ¿Qué te hace pensar que Sofía y yo somos así? Señaló el dibujo donde las dos figuras adultas se tomaban de la mano. Porque los veo mirarse. La niña respondió con sabiduría de alguien mucho mayor. Como papi miraba a mami en las fotos, con ojos de amor. ¿Y eso te molesta? ¿Por qué me molestaría? Sofía nos hace felices, tú la haces feliz, yo los amo a los dos. No es así como funciona el amor. Cuanto más das, más hay. De la boca de una niña de 6 años, la verdad más profunda. Esa noche, Marcelo le propuso matrimonio a Sofía. No con un anillo caro ni en un lugar elegante, sino en la cocina, mientras lavaban los platos juntos después de cenar, con las manos llenas de espuma de jabón. «Cásate conmigo», dijo simplemente. Sofía se rió. «¿Así? ¿Sin arrodillarte ni nada? Ya me arrodillé ante ti el día que te conocí, cuando te dije cómo debías cuidar a mi hija, y tú tuviste el valor de mostrarme que estaba equivocado». La tomó de las manos. «Me enseñaste que el amor no es control, es libertad. Me enseñaste que la fuerza no es ocultar las emociones, es sentirlas. Me enseñaste a vivir de nuevo. Marcelo, no necesito un momento perfecto, solo necesito que sea real, como aquella vez en el parque con Elena. Esto es real, tú y yo, aquí, ahora, con las manos llenas de jabón y el corazón lleno de amor. Entonces, ¿qué dices? ¿Te casarías con un hombre que todavía está aprendiendo a ser mejor?» «Sí», Sofía respondió sin dudar. «1000 veces sí». Se besaron ahí, en la cocina, rodeados de platos sucios y amor limpio. Desde la puerta, Luciana observaba con una sonrisa. «Lo sabía». Ambos se giraron sorprendidos. «¿Nos estabas espiando?», Marcelo preguntó. «Solo un poquito. ¿Entonces Sofía va a ser mi madrastra?» «Si tú quieres». Sofía se arrodilló. «Pero nunca voy a reemplazar a tu mami.
Nadie podría. Lo sé, pero mamá tuvo que irse y tú te quedaste. Y creo que el amor verdadero no es el que nunca se va. Es el que decide quedarse cuando podría irse. Palabras de una niña. Sabiduría de un alma vieja. Los tres se abrazaron ahí, en esa cocina que había visto tanto dolor y ahora rebosaba de amor. La boda fue simple. En el jardín de la casa, bajo el mismo árbol donde Luciana y Sofía se habían columpiado aquel primer día. Pocos invitados, solo las personas que realmente importaban. Luciana fue la damita de honor, con un vestido amarillo, el color favorito de Elena. ¿Crees que mami hubiera venido si pudiera? Luciana preguntó mientras se preparaban. Creo que tu mami está aquí, Sofía respondió. En cada flor amarilla, en cada sonrisa tuya, en el amor que tu papá aprendió a dar. Ella está aquí. La ceremonia fue hermosa. Cuando llegó el momento de los votos, Marcelo habló con una voz clara y fuerte. Sofía, cuando te conocí, yo era un hombre que había olvidado cómo vivir, que confundía el control con el amor, que pensaba que proteger significaba alejar. Me enseñaste que vivir es arriesgarse, que amar es abrirse, que la verdadera fuerza no es no llorar, sino tener el valor de sentir. Prometo pasar el resto de mi vida siendo el hombre que tú me enseñaste que podía ser. Prometo estar presente. Prometo ser honesto. Y prometo nunca más instalar cámaras. La gente se rió con el último comentario, sin saber la historia completa detrás de esas palabras. Sofía lloró mientras decía sus votos. Marcelo, cuando vine a esta casa, vine a salvar a una niña. No sabía que terminaría salvando a un hombre también, o que ambos me salvarían a mí. Me enseñaste que las segundas oportunidades existen, que las personas pueden cambiar, que el amor no tiene que ser perfecto para ser real. Prometo amarte en tus días buenos y en tus días difíciles. Prometo recordarte quién eres cuando lo olvides. Y prometo amar a Luciana como si fuera mía, mientras honramos siempre la memoria de quien la trajo al mundo. Cuando el oficiante declaró que podían besarse, Luciana gritó, ¡por fin!, y todos rieron. Esa noche, después de que los invitados se fueron, los tres se sentaron en el jardín mirando las estrellas. «Papi», Luciana rompió el silencio. «¿Sí, princesa? Creo que entendí algo importante hoy». «¿Qué cosa?» «Que las personas no vienen a nuestras vidas para reemplazar a otras. Vienen para enseñarnos cosas nuevas». Mami me enseñó a amar. Tú me estás enseñando a ser valiente y Sofía me está enseñando que está bien sentir. Marcelo sintió las lágrimas rodar. ¿Cuándo te volviste tan sabia? ¿Cuándo dejaste de decirme que no llorara? Porque cuando pude sentir todo, pude entender todo. Y ahí, en esa simple oración de una niña de 7 años, estaba la lección más profunda de todas. No podemos entender la vida si tenemos miedo de sentirla. No podemos amar verdaderamente si tratamos de controlar el amor. No podemos vivir realmente si pasamos todo el tiempo vigilando en lugar de participar. Marcelo había instalado cámaras para ver la verdad, pero la verdad no estaba en las grabaciones, estaba en los momentos que solo puedes experimentar cuando estás completamente presente. Cuando sueltas el control, cuando abres tu corazón, aunque duela. Años después, cuando Luciana era ya una adolescente, encontró las cajas con las viejas cámaras en el sótano. «Papi, ¿qué es esto?» Marcelo miró esos pedazos de tecnología obsoleta. Recordó al hombre que había sido. El hombre asustado que creía que vigilar era proteger. «Es un recordatorio», respondió. «¿De qué?» De que las cosas más importantes de la vida no pueden ser capturadas por cámaras. Los momentos de verdadero amor, de conexión real, de presencia genuina, esos solo existen cuando sueltas el control y simplemente sientes. Luciana abrazó a su padre. «Me alegra que hayas aprendido eso». «Yo también, princesa, yo también».
porque al final Marcelo había aprendido la lección más valiosa de todas. El amor no se vigila, se vive. La vida no se controla, se experimenta. Y las personas que amamos no necesitan nuestra protección obsesiva, necesitan nuestra presencia completa. Esa noche, Marcelo se sentó en el jardín con Sofía, ahora su esposa de tantos años, tomados de la mano, en silencio, simplemente existiendo juntos. ¿En qué piensas?, ella preguntó. En que casi lo pierdo todo por tener miedo de perderlo todo. Pero no lo perdiste. No, porque una mujer valiente tuvo el coraje de decirme la verdad, de amarme cuando era difícil de amar, de no rendirse. Lo mismo digo de ti. No te rendiste contigo mismo. Eso es lo más difícil. Marcelo besó su mano. Las cámaras nunca me mostraron lo que realmente importaba. Eso solo lo pude ver cuando abrí los ojos de verdad, cuando dejé de vigilar y empecé a vivir. Y ahí, bajo las estrellas, en el jardín donde una niña alguna vez lloró sola y un padre alguna vez vivió detrás de pantallas, una familia sanada celebraba la verdad más simple y más profunda. El amor no necesita cámaras, solo necesita presencia. Solo necesita honestidad, solo necesita valor. Y cuando tienes esas tres cosas, tienes todo lo que necesitas para vivir una vida que vale la pena ser vivida.